Saludos hermanos y amigos, continuamos con esta clase de Teología Sistemática número 1. Estamos ahora en el tercer video. Nada más recordarle que a causa del tiempo obviamente no podemos tratar todos los temas en cada uno de esos temas de la Teología Sistemática, así que es importante que puedan hacer sus lecturas que van a complementar acerca de lo que estamos hablando en estos videos. Así que nada, en las clases anteriores iniciamos hablando con el Dios que crea y el Dios que sostiene la humanidad. Ahora, estamos hablando acerca de eso. Así que hoy hablaremos acerca de la antropología bíblica. Antropología bíblica. La doctrina acerca del hombre. En última instancia, dice el doctor Aponte, la pregunta de quién es el hombre o qué es el hombre solamente se puede responder en términos de orígenes. Dice, la teología cristiana sostiene que los seres humanos no tienen supremacía metafísica o metodológica, sino que la humanidad ocupa el segundo lugar tanto en el orden del ser como en el orden de conocer. En otras palabras, la antropología teológica es una doctrina derivada. Nosotros solamente podemos entender la antropología teológica cuando afirmamos que el hombre es un ser que tiene que ver con Dios, o mejor, cuando afirmamos más bien dicho, que Dios es el que tiene que ver también con los seres humanos. ¿A qué me refiero con eso? Hay una frase muy famosa citada en las instituciones, en la institución religiosa de Juan Calvino, en el siglo XV y XVI, que él iniciaba las instituciones, diciendo, el conocimiento del hombre está relacionado a los reconocimientos o conocimientos de Dios. En la medida que nosotros conocemos a Dios, conocemos más de nosotros y viceversa. Ahora, mis hermanos, el cristiano afirma dos hechos simultáneos sobre el ser humano o sobre los seres humanos. Uno, los seres humanos son únicos y especiales porque fueron creados a imagen de Dios. Segundo, los seres humanos sufren un problema fundamental. Otra vez, afirmamos dos hechos simultáneos sobre los seres humanos. En primer lugar, los seres humanos son únicos y especiales porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero en segundo lugar, los seres sufren un problema fundamental. Pero como dijimos recién, no podemos entender a los seres humanos, al hombre y a la mujer, sino que tenemos que hacerlo al margen de su creador. Por eso dijimos o mencioné que es una teología derivada. El hombre no puede ser estudiado, no puede ser analizado como aislado o separado de su creador. Por eso es que siempre tenemos que entender al hombre en relación con aquel que nos creó. Ahora, los dos son puntos importantes que mencioné. Los seres humanos son únicos y especiales porque fuimos creados en la imagen de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, que ni a los ángeles Dios salvó cuando pecaron. De hecho, en Hebreos podemos ver que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros. El segundo punto, los seres humanos sufren un problema fundamental. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que entender o varias afirmaciones. En primer lugar, las Escrituras enseñan que el ser humano es un ser creado. Las Escrituras enseñan que el ser humano es un ser creado. Lo vemos en Génesis capítulo 1, 26 y 27, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia es sumamente clara en ese tema. El hombre es un ser creado. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado varón y hembra. Es importante que nosotros podamos ver eso en las Escrituras. De hecho, el sexo o los sexos masculino y femenino, varón y hembra, el hombre y la mujer, no son construcciones socioculturales, no son ideas que fueron formadas por diferentes culturas, aunque nosotros como seres humanos digamos que eso fue así. De hecho, nuestro ADN da testimonio de eso.
Nuestros propios cuerpos dan testimonio de la realidad de la palabra de Dios. Toda nuestra composición biológica da testimonio de eso. Y algo más importante que eso, la Biblia así lo dice. Dios así lo afirma. Nosotros fuimos creados hombre y mujer. Y eso es especialmente importante hoy en día, cuando esa verdad fundamental es una y otra vez cuestionada. Y yo uso el término sexo porque hoy en día se usa mucho el término de género. Y hay razones filosóficas detrás de eso. Y cuando estudian, por ejemplo, una introducción a la filosofía o una clase sobre posmodernismo, ustedes pueden entender todo el trasfondo que existe detrás del género, de cómo la sociedad, especialmente en los últimos 100 años, cómo cambió el lenguaje de sexo masculino o sexo femenino y ahora usamos los géneros. Y hay toda una filosofía de género que está conectada con las ideas de que tratan de negar nuestra idea de nuestra composición, de que fuimos creados hombre y mujer. Pero en segundo lugar también, el hombre fue creado para trabajar. En primer lugar dijimos, el hombre fue creado, es un ser creado. Número dos, el hombre fue creado para trabajar. El trabajo no es un producto de la caída. La dificultad del trabajo sí es un producto de la caída, pero el trabajo en sí mismo es bueno. Hoy en día en muchos casos, pero no porque el trabajo en sí mismo sea el problema, sino que es el problema del pecado y la caída, y cómo la caída impactó a toda la creación. Hay muchos casos en donde el trabajo no es bueno, pero no porque no sea bueno en sí misma, sino porque es a causa del problema del pecado y la caída, y cómo eso impactó la creación. Solo podemos ver en Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y si continuamos en el versículo 28, note que dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El Señor nos dio, cuando nos creó buenos, ese mandamiento de fructificar y multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgar, de tener dominio sobre la creación. Lo podemos ver también en el capítulo 2, versículo 5. Y todo eso fue antes de la caída. Ahora, obviamente todo eso cambia con la caída, pero originalmente el hombre fue creado bueno, fue creado para trabajar, fue creado varón y hembra. Número 3. Tercero también, el hombre fue creado con una constitución compleja. ¿A qué me refiero con eso? Noten el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Noten lo que dice. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Noten eso lo importante. Número 4. El ser humano también fue creado para vivir en comunidad. Versículo 18 del capítulo 2. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Nosotros no fuimos creados, mis hermanos, para vivir solos. Nuestra propia reproducción, el mandamiento de multiplicarse, apunta específicamente a eso, a que no fuimos creados para vivir solos. Nosotros no fuimos creados para ser autosuficientes. Nosotros necesitamos vivir en comunidad. Y esa necesidad no solamente está aquí en los primeros capítulos en Génesis, sino que es lo que vemos nosotros cada día. Aún nosotros como creyentes, cuando Dios nos llama, cuando Jesucristo nos salva a través del poder de su Espíritu, cuando somos redimidos, cuando somos adoptados, cuando somos hechos hijos e hijas de Dios, nosotros somos llamados a vivir en comunidad. No estamos llamados a ser como llaneros solitarios. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero yo no me congrego. De hecho, esa es una contradicción frente a la palabra de Dios. Porque no estamos llamados a vivir, porque nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Y estamos llamados a vivir en familia. Así que es una contradicción decir que es un cristiano y que no se congrega, porque eso va en contra de nuestro diseño mismo. Y no necesariamente eso significa que estas comunidades van a reflejar el plan original de Dios, donde nosotros vamos a vivir en comunidad de una manera perfecta. Esto no es así porque el pecado obviamente
nos afecta. Nosotros tenemos tensiones en nuestras relaciones, en nuestra familia, con los amigos, porque estamos afectados por la caída. Y vamos a hablar más adelante acerca de los efectos de la caída y de la caída en sí misma. Pero, mis hermanos, el ser humano hoy no es como fue creado originalmente. No somos como fuimos creados originalmente. Y es importante que entendamos esto hoy en día. Nosotros no somos como fuimos creados originalmente. Y eso es la causa de la caída. Noten capítulo 2, versículo 16 otra vez en Génesis. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él comas, ciertamente morirás. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros morimos espiritualmente y vamos a morir físicamente. Y eso se conecta con el tema de la encarnación. Acuérdense, como dije, cómo está todo entrelazado, la teología sistemática. Dios Hijo se hizo hombre para poner en fin al pecado y a la muerte. Físicamente vamos a morir, pero tenemos la promesa, la certeza de que habrá una resurrección de los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. En Cristo, vida eterna. En Adán tenemos condenación eterna. Pero el ser humano no es lo que un día será. El ser humano no es hoy lo que un día será. Y es importante volver al punto anterior. Hoy en día no somos como fuimos creados originalmente. Pero tampoco somos lo que seremos un día en el futuro, cuando el Señor Jesús regrese, cuando todo sea perfeccionado. Y podemos ver promesas en Génesis 3:22 y en Apocalipsis capítulo 22, 1 al 4. Veamos un momento Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 4. Noten lo que dice. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más maldición, no habrá más enfermedad, no habrá más cáncer, no habrá más infidelidad, no habrá más divorcio, autismo, no habrá más síndrome de Down, no habrá más violación, abuso familiar, no habrá más dolor. Nuestras lágrimas serán limpiadas y todo será bueno. Por eso nosotros debemos de anhelar ese día. Por eso es que decimos: ven, Señor Jesús. Así que estos son unos puntos que quería enfatizar. Y ahora quiero cambiar e iniciar acerca del tema de la imagen de Dios. Que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Primero, los seres humanos son una creación especial. Noten, dijimos Génesis 1, 26 y 27, que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros, los seres humanos, a diferencia del resto de la creación, solo el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. De manera especial, para que nosotros pudiéramos ejercer dominio sobre la creación. Para que nosotros fuésemos una especie de representante del Señor, que nosotros mostráramos su imagen ante toda la creación. Dice un profesor que tuve en seminario: el consejo divino precede a la creación de los seres humanos. Dios, sin mediación, está involucrado en la creación de los seres humanos. Noten otra vez. El consejo divino precede a la creación de los seres humanos. Dios, sin mediación, está involucrado en la creación de los seres humanos. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es importante el tema de que Dios nos creó a nosotros de manera directa. Eso es lo que el texto enfatiza. Noten ahí Génesis capítulo 1, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género,
y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. En todo eso nosotros vemos que Dios habla y dice que sea esto, que fuese aquello. Pero solamente en Génesis 1, del 26 al 27, nosotros vemos que Dios de manera especial dice: hagamos al hombre. Hay un énfasis especial. Dios creó todo, pero hay un aspecto, una forma muy singular en cómo se describe la creación del hombre. Hay como un involucramiento más detallado. De nuevo, sin lugar a dudas, Dios creó todas las cosas. Pero el punto aquí es que Dios dice hagamos como una forma especial de que Él está formando de una manera especial y precisa a los seres humanos, al hombre y a la mujer. Entonces, número 1, el consejo divino precede a la creación. Dios sin inmediación está involucrado en la creación de los seres humanos. Y tercero, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Permiten desarrollar cada una de estas partes, de esta definición que les mencioné hace un ratito. En primer lugar, el consejo divino precede a la creación de los seres humanos. Está claro que la narrativa se mueve rápidamente a través de los distintos días de la creación y hace una pausa en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Aquí es como un nuevo punto de partida en al menos dos aspectos. Primero, Dios está haciendo algo nuevo y diferente. Y el tema hagamos a nuestra imagen, podemos ver una diferencia cualitativa entre los seres humanos y los animales. Nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un animal, la mujer no es un animal. Es importante que podamos entender eso, porque cuando uno lee Génesis del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 21, uno ve un orden, una secuencia, vemos un ritmo y dice: fuese esto y que produzca eso. Pero en Génesis 26 hay un cambio, una transición de hecho en cuanto a la estructura literaria del texto en Génesis. Segunda parte de la definición: Dios sin mediación está involucrado en la creación de los seres humanos. En la creación de los seres humanos, Dios es el agente directo. Casi en todas partes hay un medio en la creación. La tierra vemos que produce la vegetación, las aguas producen los peces, pero en el caso del hombre, Dios es el que actúa directamente. Todas las demás criaturas, excepto el hombre, fueron creadas según su especie. Y eso es lo que vemos en todos los versículos de la creación antes del hombre, según su especie, según su especie. Es decir, de acuerdo con el patrón que Dios había ideado o establecido, en el caso de los seres humanos, el patrón está diseñado en el carácter mismo de Dios. Por ejemplo, vemos eso en Génesis 1:21 y versículo 24, noten. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales las aguas de las cuales están llenas las aguas, según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno, versículo 24. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. Vemos otra vez, según su género y según su especie, produzca y todo eso. Pero con el hombre y con la mujer, eso cambia. Porque nosotros fuimos creados no bajo el patrón diseñado por Dios en la creación, sino que fuimos creados ante la imagen y semejanza de Dios. Incluso en Génesis 2, versículo 7, donde se afirma que Dios formó, y la palabra en hebreo allí es yazar, al hombre del polvo de la tierra.
Todavía tenemos aún en eso la iniciativa directa de Dios. Y sin duda, mis hermanos, eso nos recuerda que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, no son simplemente el resultado de Dios diciendo que se haga esto, como vemos en el resto de la creación, sino que aquí vemos una estrecha afinidad con la creación orgánica. Después de todo lo que somos, la creación de Dios, como todo lo demás. Pero al mismo tiempo la palabra formó, yazar en hebreo, habla de la participación artística de Dios que nos recuerda el amor y el cuidado que tuvo y tiene para aquellos que llamó hombre. Para el hombre y la mujer, el ser humano. Y eso debe darnos gozo al ver la misericordia y el amor de Dios. En cómo de hecho Él nos forma a nosotros. Fuimos creados buenos. Nota Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Noten que este versículo deja claro que los seres humanos fuimos creados originalmente buenos. Los seres humanos no son pecadores porque fuimos creados finitos. Eso es importante. De hecho, no hay nada malo en ser una criatura finita. La distinción entre creador y criatura deben mantenerse. Pero nuestro problema es un problema moral, no es un problema metafísico. Nuestro problema no es un problema metafísico. Ahora, ¿qué me refiero con eso de metafísico? Es que no está en la composición nuestra que fuimos creados finitos o el hecho de ser creados. El problema no está allí. Nuestro problema como ser humano no es ser un ser humano o ser finitos. Nuestro problema es un problema moral porque nos rebelamos en contra de Dios. El hombre y la mujer fueron creados buenos. Fuimos creados seres muy buenos, pero nos rebelamos y nos separamos de Dios. Así que el problema nuestro no es un problema metafísico de nuestra esencia, sino que el problema nuestro es moral. Y esa rebelión tiene repercusiones sin duda físicas en nosotros, pero no en nuestra estructura finita o como seres humanos. Aun cuando estemos en la nueva creación, en la consumación, cuando estemos exaltados junto al Señor, cuando todo mal, todo pecado sea eliminado de la faz de la tierra, cuando no haya más ningún dolor ni ningún otro problema, aún allí la distinción entre Dios y los seres humanos se van a mantener. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Él es Señor, nosotros no. Él es infinito, nosotros somos finitos. Nosotros somos creados, nosotros somos criaturas. Y aun cuando seamos exaltados junto a Él, nuestro estándar de criatura, de ser criatura, por así decirlo, nunca va a cambiar. La distinción entre Dios y el hombre nunca se pierde. Dios es Dios, nosotros no lo somos. Ahora, hablaremos con más detalle del concepto de que el hombre fue creado a la imagen de Dios, o lo que se conoce como imago Dei. Ahora, esta es una noción clave para que podamos entender al hombre. Y dos preguntas surgen cuando hablamos acerca de la imagen de Dios o acerca del imago Dei. El primero, ¿qué significa estar en la imagen de Dios? Y segundo lugar, como seres humanos, ¿aún tenemos la imagen de Dios? Y son dos preguntas que vamos a tratar de responder en ese tiempo. Ahora, el número de referencia a los seres humanos como creados a imagen y semejanza de Dios no abunda en la Escritura, no es que son muchísimos los textos. 5 textos son los que designan o describen a los seres humanos como creados a la imagen de Dios. Lo encontramos en Génesis 1:26, en Génesis 9:6, en 1 Corintios 11:7, Génesis 5:1 y Santiago capítulo 3, versículo 9. Hay 5 textos que designan o que describen al hombre haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. 3 de estos 5 textos utilizan el término imagen. Génesis 1:27, Génesis 9:6 y 1 Corintios 11:7. El tema de la semejanza la encontramos en Génesis 5:1 y en Santiago capítulo 3, versículo 9. Ahora, hay otro par de textos que nosotros encontramos que se refieren a la renovación de la humanidad, a la imagen y semejanza de Dios, como Colosenses 3:10 o Romanos 8:29. También podemos ver en Efesios capítulo 4:24, 2 Corintios también 3:18,
También vemos a Jesucristo, que se le describe como la verdadera imagen de Dios en Colosenses 1:15. Y también Hebreos 13 es otro texto que podemos utilizar. Ahora bien, recién le mencioné los 3 versículos de los 5 que mencionan imagen de Dios. Y semejanza dijimos que mencionan 2 veces. En la historia de la iglesia, varias personas han sostenido que estas 2 palabras se refieren a 2 aspectos diferentes de la persona humana. Uno de los principales proponentes de esta idea, de que son supuestamente 2 cosas diferentes, fue de Ireneo de Lyon. Él fue uno de los teólogos más influyentes en el mundo en el segundo y tercer siglo de la iglesia. Su trabajo en contra de los herejes, por ejemplo, es un libro que yo recomiendo bastante que lo puedan leer, pero aquí en este punto específico yo difiero de Ireneo. Y básicamente lo que él decía es que la imagen de Dios, la imagen se refiere a la racionalidad, a la capacidad que tiene el ser humano de pensamiento, a diferencia de los animales. Y la semejanza se refiere a una gracia o a un regalo sobreañadido de la justicia de Dios. Así que él dice que cuando el hombre cayó, mantuvo la imagen, pero perdió la semejanza. Tomás de Aquino luego retoma esta enseñanza, y es ahí entonces cuando la Iglesia Católica Romana convierte esta enseñanza en dogma por medio de Tomás de Aquino. Pero en el hebreo, cuando en el capítulo 1 de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y la Vulgata, insertan una Y entre las 2 expresiones, a la imagen y semejanza. Ellos añaden la I. Pero esa Y no existe en el texto original. De hecho, en el español lo hemos traducido correctamente. Pero el texto hebreo deja en claro que no hay ninguna diferencia esencial entre imagen y semejanza. Son básicamente sinónimos. En la estructura gramatical del pasaje no presenta un contraste entre una cosa y la otra. De hecho, por causa del tiempo obviamente no lo haremos. Estas palabras se utilizan casi de manera intercambiables en diferentes textos. Pero mi punto aquí es que estas 2 palabras, imagen y semejanza, son sinónimos. Ahora, algo importante en el tema de la imagen de Dios es la conexión que el texto hace con el Hijo. La imagen y el Hijo están íntimamente ligados en las Escrituras, especialmente en la medida que nos vamos moviendo a través de la historia de la redención. Vemos, por ejemplo, eso en el Pentateuco, pero lo vemos a través de todo el canon, y cuando hablo del canon me refiero al conjunto de los textos bíblicos, pero en particular, esto es notable, esto es así, el tema de la imagen y el Hijo, referencia en Colosenses capítulo 1 y 15, cuando se nos dice que el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. También podemos ver en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, donde Adán, que es la semejanza de Dios, engendra a un hijo con esta semejanza. Así que Adán está reproduciendo esta semejanza, esa imagen de Dios a través de su hijo. De hecho, Dios al crear al hombre en su imagen, nos creó como un hijo terrenal. Eso lo vemos, por ejemplo, en Israel, en Oseas 11:1, donde dice que Dios de Egipto llamó a su hijo. Israel es llamado, o se refiere a él como el hijo de Dios. También el rey davídico, en 2 Samuel capítulo 7 y en el Salmo 2, hablan o se refieren a la imagen de Dios creando como el Hijo de Dios. Eso es notable. También en Lucas capítulo 3, versículo 38, vemos que Adán es llamado el Hijo de Dios. En Hechos 17:28 también vemos lo mismo. Ahora, esto es importante, mis hermanos, porque Cristo es la perfecta imagen de Dios. Vamos a hablar de esto más adelante, pero eso está conectado sumamente también con el tema de la salvación, porque Jesús, el Hijo de Dios por naturaleza, el perfecto, eterno Hijo de Dios, se hace hombre. Así que Él, el Señor Jesucristo, la perfecta imagen de Dios, se hace como nosotros, para hacernos a nosotros como Él. Y nos convertimos en hijos e en hijas de Dios por adopción. Voy a repetir otra vez esto. Jesús, el Hijo de Dios por naturaleza, el perfecto, eterno Hijo de Dios, se hace hombre. Cristo, la perfecta imagen
de Dios se hace como nosotros para hacernos a nosotros como Él. El verdadero, la perfecta imagen de Dios. Y nos convertimos en hijos e hijas de Dios por adopción. Así que en cuanto a lo que significa la imagen de Dios, hay tres interpretaciones que son de más influencia a través de la iglesia. Obviamente solamente voy a mencionarlas. La primera es la teoría estructural o sustantiva, o también la teoría ontológica. También está la teoría la teoría ontológica. Entonces también está la teoría funcional y tercero la relacional. Estructural, o a lo estructural me refiero a lo ontológico o metafísico, el primero, que es la primera es teoría estructural. La segunda es la teoría funcional, la función de la imagen, y tercero la teoría relacional. Otra vez, hay tres interpretaciones que son de más influencia a través de la iglesia, significa la imagen de Dios. El primero es la teoría estructural, y a lo estructural me refiero a lo ontológico, o a lo que es en el ser, a lo metafísico. Segundo está la teoría funcional, que es la función de la imagen, y tercero está la teoría relacional. La primera, la teoría estructural, sostiene que la imagen de Dios es una cualidad particular que se encuentra en nosotros. Y es debido a esa calidad que seguimos teniendo la imagen de Dios en nosotros, incluso después de la caída. Esta ha sido la comprensión o el entendimiento dominante en la historia de la iglesia, y sus proponentes mayores son Aquino, Lutero y Calvino. Ellos afirman que la imagen se refiere a la libertad, a la racionalidad, al entendimiento, a la moralidad y a la capacidad nuestra del ser humano de actuar de manera moral. Esa es la teoría estructural. La teoría funcional, esa posición dice que nosotros mostramos a Dios a través de lo que hacemos, sobre todo en relación con el tener dominio sobre la tierra. Cuando en Génesis 1, Dios llama a Adán y a Eva a tener dominio sobre la tierra, ese dominio a veces, ese actuar nuestro apunta a la imagen de Dios. Así que la imagen de Dios es más bien una función. La imagen de Dios es algo que nosotros desplegamos en la medida que hacemos lo que Dios nos llama a que hiciéramos. Esa postura, la funcional, ha sido sostenida por Arminio, Pelagio y Socianos. La tercera postura es la postura relacional. Esa teoría hace hincapié en que la imagen se encuentra en nuestra capacidad de tener una relación con Dios y con los demás. Este ha sido el punto de vista común en cuanto a los teólogos neortodoxos, como por ejemplo fue Karl Barth. La teoría estructural, la teoría funcional y la relacional. En resumen de las visiones, probablemente algo de verdad en todos estos enfoques, y debemos de tratar de evitar con mucho cuidado a lo que se llama el reduccionismo, tratar de crear una caricatura acerca de eso. Eso es algo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como creyentes, primeramente porque queremos ser justos y ser verdaderos, aun cuando tengamos diferencia con otras personas. No queremos presentar una caricatura de la posición de las otras personas. Y un consejo de uno de mis profesores: cuando yo esté escribiendo algo en contra de una posición diferente a la de un colega o la de un hermano o a la de alguien, y estoy criticando la posición de esa persona, o cuando estoy describiendo la posición de otra persona contraria a la que yo creo, que lo envíe a él, envíe a esa persona o escrito para asegurarme de que yo pueda estar presentando su posición como él mismo la hubiera presentado. Porque yo no quiero caricaturizar la posición de los demás. Quiero asegurarme de que estamos siendo justos, representando la posición de otros, aun cuando tengamos diferencia con ellos. Así que es importante eso, en todo lo que vamos a hacer, específicamente en estos aspectos de las tres visiones de la imagen de Dios. Ahora, mi posición y la forma en como yo he aprendido y como yo lo veo, yo creo que la imagen de Dios es una combinación entre la ontológica y la relacional. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen, para mi ser, significa que nosotros fuimos creados diferentes. Tenemos la capacidad de razonamiento y de moralidad. Pero es eso también que nos permite a nosotros relacionarnos con Dios. Así que yo entiendo que esa imagen no fue perdida, sino más bien fue afectada por la caída. Nosotros mantenemos la imagen de Dios, pero no de la manera como fuimos creados o como la vamos a tener cuando estemos con el Señor Jesucristo. Así que yo entiendo que el razonamiento, nuestra mente fue afectada por la caída
y eso vamos a tocar cuando hablemos acerca del efecto de la caída y de la caída misma. Pero nuestra mente fue afectada por la caída. Nuestro razonamiento, nuestra moralidad y aún nuestra capacidad de relacionarnos con Dios fue afectada por la caída. Solo tenemos capacidad para relacionarnos con Dios, pero por el pecado estamos separados de Dios. Pero en Cristo nosotros somos unidos a Dios una vez más. Entonces esto es lo que yo creo acerca de la imagen de Dios. Es una combinación entre el aspecto ontológico, estructural nuestro y nuestra racionalidad, nuestra moralidad, que somos entes morales, pero también conectado con nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y de relacionarnos unos con otros. Es una combinación entre el primero y el tercero. La Escritura enseña que la imagen de Dios se distorsionó en la caída, pero no se perdió por completo. La imagen de Dios se mantiene. Ahora, en cuanto al impacto de la redención en nuestra imagen, en nuestra salvación, en Cristo, se recupera progresivamente la imagen de Dios. Como que nos hacen más humanos cuando somos creyentes. Es importante eso, como lo decía anteriormente. El pecado nos deshumaniza, pero en la salvación somos hechos a imagen de la verdadera imagen de Dios. El último Adán, que es el Señor Jesucristo. Eso lo dice 2 Corintios 4:4, Hebreos 13. Y estos pasajes nos señalan que Jesucristo es la verdadera imagen de Dios, el Dios invisible. Así que nosotros, al ser redimidos en Cristo, al ser adoptados a través de Cristo, al ser unidos a estar en Cristo, nosotros retomamos esa imagen. Ahora, esa imagen obviamente no ha sido perfeccionada, porque en nuestro razonamiento, en nuestra moralidad, todavía nosotros seguimos pecando. Pero esa imagen en la consumación será completamente restaurada, donde nosotros estaremos moralmente puros, nosotros no pecaremos más y donde estaremos libres de la muerte. Mis hermanos, sobre esto quiero hacer algunas observaciones importantes. Primero, si un ser humano se define fundamentalmente como una imagen de Dios, entonces nuestra identidad debe buscarse en relación con Dios. Que gran parte de la pérdida de nuestra identidad en nuestros días es debido a nuestra pérdida de Dios. Lo repito, si el ser humano se define fundamentalmente como una imagen de Dios, si en nuestra estructura, en nuestro diseño ontológico, por así decirlo, fuimos creados a imagen de Dios, entonces nuestra identidad, lo que somos, debe buscarse en relación con Dios. Tristemente hoy en día, nosotros buscamos nuestra identidad en cosas fuera de Dios. Tratamos de encontrar nuestra identidad en ser una esposa, en ser esposo, en ser hijo, en ser hija, en ser padres, en ser madres o en la profesión que nosotros tengamos. Y muchas veces hasta los pastores encuentran su identidad en el ministerio pastoral o en esa función que ejerce. O en nuestras profesiones como ingenieros, como médicos o como enfermeras. Pero la imagen de Dios es universal a la raza humana. Todos los seres humanos, ambos sexos, sin importar el trasfondo étnico, nuestra nacionalidad o grupo o nación, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Repito, la imagen de Dios es universal a toda la humanidad. En toda la humanidad, como personas humanas, como seres humanos, tenemos el poder, la libertad y la responsabilidad. Nosotros somos entes morales. Tenemos la responsabilidad, tenemos la libertad de actuar. Y Dios nos juzgará por eso. De hecho, Él nos juzga por eso, debido a que los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Somos criaturas con dignidad. Y eso tiene implicaciones masivas y prácticas para nuestra vida. Y da mucha tristeza ver cómo el hombre, a través de sistemas políticos de opresión, de manipulación, incluso las víctimas, mujeres que son víctimas de abuso tal vez intrafamiliar, a veces pierden su valor y no ven que son valiosas. O niños que han sido maltratados o abusados se sienten que no tienen ningún valor, se sienten con vergüenza, se sienten culpables. Y eso es triste porque nosotros, el hombre y la mujer, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos como el clima, somos como el éxtasis de la creación, la cúspide de la creación. Dios nos creó a nosotros como sus representantes, con una condición especial, a diferencia de toda la creación. Y eso nos habla del valor con el cual fuimos creados. Eso es algo que debemos recordar y mantener.
la forma especial en la cual y por la cual los seres humanos fuimos creados. La imagen, hablemos de la imagen y el propósito del ser humano. La imagen del Hijo, en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice que la verdadera imagen de Dios se ve solamente en Jesucristo. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Colosenses 1:15 también dice, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, en Hebreos 13. Cristo es la verdadera imagen de la humanidad. Nuestro destino en Cristo es precisamente el fruto de nuestro origen. En Cristo, dice alguien, el primer imperativo ético es: sed vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:24. También en comparación, podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Pero mis hermanos, en la redención, nosotros nos convertiremos verdaderamente humanos, como fuimos creados. Y quiero que noten eso, lo que había dicho Ignacio de Antioquía en una de sus cartas. Escuché una vez esto de un profesor. Ignacio, que fue un pastor y un teólogo del segundo siglo, y él escribió una carta a la iglesia en Roma. Y él la habían hecho preso y fue de hecho uno de los primeros mártires de la iglesia por el Imperio Romano. Pero cuando él estaba preso, los hermanos y las hermanas de esta iglesia en Roma trataron de sobornar a algunos militares romanos para que lo dejaran en libertad. Eso es lo que pasó. Y él escribió esta carta, no desde una oficina, no desde un escritorio cómodo, no sentado, no tomando un vaso de agua, una taza de café. Él escribió en grilletes. Él estaba preso. Él iba camino a Roma a ser asesinado. Y ante este contexto de que los hermanos estaban sobornando a estos soldados para que lo dejaran libre, noten lo que él escribe a la iglesia. Esto dice él: los confines más alejados del universo no me servirán de nada, ni tampoco los reinos de ese mundo. Es mejor para mí morir en Jesucristo que reinar sobre toda la tierra. Yo lo busco a Él. Yo busco a aquel que murió en lugar nuestro. Yo deseo a aquel que se levantó de nuevo por amor a nosotros. Los dolores de un nuevo nacimiento son sobre mí. Sean pacientes conmigo, hermanos. No me impidáis el vivir. No deseen mantenerme en la muerte. No le den el mundo a uno que desea estar con Dios, ni me seduzcan con cosas materiales. Permitidme recibir la luz pura, y cuando llegue allí, entonces seré un hombre. Él le dice a ellos: ustedes están pagando a militares romanos. Ustedes están tratando de impedir de que yo muera. Pero yo prefiero estar con Dios. Yo quiero ser rey sobre todos los... Yo prefiero estar con Dios, que ser rey sobre todos los reyes del mundo. Eso lo dice él. Y dice: yo quiero estar con aquel que resucitó por amor a nosotros. Yo lo busco a él, que murió en lugar nuestro. Y él dice: los dolores del nuevo nacimiento están sobre mí. Sean pacientes conmigo. Porque él entendía esto. Él decía: yo sé lo que ustedes quieren hacer, pero tenga paciencia conmigo. Hermanos, no me impidan el vivir. No desean mantenerme en la muerte. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refería cuando estaba diciendo eso? Porque él, en su cuerpo redimido, pero aún caído, estaba en muerte. Pero él quería vivir, porque él veía la muerte como la entrada a la vida. El punto que yo quiero resaltar aquí es, como dice, entonces seré verdaderamente un hombre. Pero si él era realmente un hombre, ¿por qué está diciendo eso? Porque lo que quiere decir es que cuando él estuviese con Cristo, entonces verdaderamente sería un ser humano. Hermanos, nosotros hemos sido redimidos con Cristo, pero todavía no somos lo que vamos a ser en Cristo, la verdadera imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos con Él cara a cara, seremos perfectamente su imagen y reflejaremos perfectamente su imagen. Y eso debe darnos aliento a nosotros. Y aunque la muerte es un efecto inevitable de la caída, la muerte no nos debe atemorizar a los creyentes, a los que estamos en Cristo, porque es a través de la muerte
porque Cristo venció a la muerte, que nosotros entonces entramos a la vida. Y espero que haya sido edificación eso y que le despierte la curiosidad y lo lleve al texto bíblico para que puedan leer más, para que puedan aprender más en la medida que vamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios les bendiga.